Ciudad México, 10 de enero de 1929. El estudiante cubano Julio Antonio Mella fue agredido por un individuo desconocido a las 9:45 de la noche. Lo acompañaba la fotógrafa italiana Tina Modotti. La noche del crimen, uno de los que dirigía el atentado contra Julio Antonio Mella lo invitó a un café, al Café La India en Ciudad México. Él había salido de una reunión, venía con Tina Modotti acompañado y quería pasar un cable a La Habana desmintiendo las informaciones sobre el ultraje de la bandera. En ese café se encontraban los dos asesinos que no conocían a Julio Antonio Mella físicamente, José Agustín López Baliña y Francisco Sanabria, Miguel Francisco Sanabria, y Magriñán lo invita a cenar con el propósito de que los dos asesinos lo observen. El crimen sucedería pasadas las 11 de la noche. Era pleno invierno en Ciudad México y a esa hora las calles debían estar prácticamente desiertas. Pero ¿qué pasa? Que como Mella había quedado con Tina Modotti de pasar que le esperara después de pasar el telegrama, ¿qué sucede? Que él no acepta cenar y no desea quedarse en el café. Recibe la información que le había prometido este hombre y sale. Y esto precipita a los dos asesinos a salir a Mella. Por lo tanto, alrededor de las 9 y tanto, 9:40 aproximadamente, 9:45, se produce el atentado. Cuando disparan sobre Mella, que el que dispara es Baliñas, porque Francisco Sanabria no se atreve a disparar y se aleja sin disparar. Baliñas dispara sobre Mella, Mella es herido y él siente que es herido, siente los disparos y entonces trata de pasar al otro lado y de incorporarse, pero él cae, trata de incorporarse y se aparta de Tina, pero cae en el suelo. Él llega con vida al hospital y en el hospital él sigue denunciando el hecho de, menciona a Magriñán, que Magriñán tenía que ver con eso, insiste en que Machado lo había mandado a matar, porque ya él tenía conocimiento de que Machado estaba preparando su asesinato en México. Los asesinos se ocultaron en México y Magriñán fue detenido, pero lo soltaron por falta de pruebas. No convenía a nadie de que él apareciera implicado en el hecho. Después el embajador cubano en Ciudad México, el doctor Guillermo Fernández Mascaró, se organizó todo y enviaron pasaportes falsos para que regresaran a Cuba. Dos regresaron, Magriñán y Miguel Francisco Sanabria. Pero el tercero, José Agustín López Baliña, se negó a regresar porque sobre él no había sospecha y estaba enamorado de una mexicana con la que quería casarse. Por lo tanto, de los tres implicados en el crimen, dos regresaron y uno se quedó en México. Sin embargo, el 2 de octubre de 1931, la señora María Guadalupe Gil denuncia en México a su esposo Juan Agustín López Baliñas como la persona que había atentado contra la vida del estudiante cubano. Fue juzgado, condenado en Ciudad México, después se benefició de una gran amnistía que se produjo en ese país, emigró a los Estados Unidos, a Los Ángeles, allá fue herido en una reyerta entre gánsteres, volvió a México y trabajaba como guardaespaldas de un senador mexicano, del senador Brito, y lo mataron a tiro en 1958, el 15 de noviembre de 1958 en Ciudad México. José Magriñán, otro de los asesinos de Mella, fue ajusticiado en 1933. El tercero, Miguel Francisco Sanabria, lo apuñalearon en el año 42 por un ajuste de cuentas. Mientras que la vida y la historia los enterró, Mella sigue más fuerte, más vigente y más presente en la historia, en las relaciones del pueblo mexicano con el pueblo cubano
como vínculo indisoluble entre nuestros dos países y en las ideas y la mentalidad de nuestra juventud. Machado me mandó a matar. Muero por la revolución. Mella mismo, pienso yo, es uno de los representantes más altos en su propia persona de lo que es una educación integral, recibida en la forma que aquí se ha planteado. Pero él, como aquí se ha dicho, era deportista, aspiraba a ser militar, era agitador político, era organizador de un partido, era pensador, combinaba en él toda una serie de cuestiones, incluso, como dicen, se ha dicho aquí, y han dicho, y dice Adi Copul y Froilán en su magnífico libro sobre Mella, que ojalá todos los cubanos pudiéramos leer, o todos los jóvenes por lo menos debían leer el libro de ellos. Ellos dicen que le gustaba escribir poemas, como se ha repetido aquí, era buen lector, tenía facilidad para la literatura y la historia, especialmente la cubana, gustaba incluso de la mitología, y griega, romana, sus dioses, incluso utilizaba muchas de esas imágenes en su vida práctica, en la vida práctica. Era un hombre integral. Pienso en Mella cada vez que Fidel habla de la cultura general integral, porque en Mella está la expresión más concreta de esa cultura general integral. Aquí vean un joven que nada más llegó hasta los 25 años. Algo genial, que hubiera sido Mella si hubiera seguido viviendo. Y con esta inmensa cultura que ha llegado hasta nuestros días y que se extiende hoy, porque empezó con las grandes campañas de alfabetización, empezó con la extensión de la educación, empezó con todo aquello, con la extensión de las universidades, pero hoy se extienden en los programas de la revolución para llevar la cultura a todas partes y para llevar la universidad a todos los municipios. Ahí está Mella y ahí está la Escuela Popular, la Universidad Popular José Martí. Cada vez que escucho estos programas, cada vez que aprecio ese movimiento, hay que acordarse que una semilla esencial de aquello fue la Universidad Popular José Martí.